El rancho siempre había sido el santuario sagrado de Sabrina, un rincón de paz bucólica que ella había comprado con el sudor de su frente y años de ahorros meticulosos, lejos del ruido de la ciudad y de las exigencias familiares. Sin embargo, aquella mañana, el aire fresco y el canto de los pájaros habían sido brutalmente sustituidos por el caos frenético de camiones de proveedores, gritos de organizadores y el sonido metálico de estructuras siendo montadas sin su supervisión directa. Lo que debería ser un refugio personal con su lago sereno y sus caballos pastando tranquilamente, se había transformado en un escenario de guerra logística para cumplir los caprichos de una novia exigente. Sabrina caminaba por su propia tierra sintiéndose una extraña, observando cómo clavaban estacas en su jardín perfectamente cuidado y colgaban luces en los árboles viejos que ella tanto protegía. Todo ello sin que nadie le hubiera pedido permiso real, asumiendo que su propiedad era un bien público familiar. La sensación de invasión era física, casi como una presión en el pecho que le dificultaba respirar mientras veía a desconocidos mover sus muebles de exterior para acomodar una pista de baile extravagante que ella misma estaba financiando en gran parte. No se trataba solo del espacio físico, sino de la falta de respeto hacia lo que ese lugar representaba para ella, su independencia, su logro, su vida fuera de la sombra de los demás. Mientras los floristas llenaban el ambiente con un olor dulzón que chocaba con el aroma natural a tierra y pino, Sabrina se cruzó de brazos, intentando contener una irritación que sabía que no podía expresar sin ser tildada de egoísta. Allí estaba ella, la dueña de todo aquello, siendo empujada hacia los márgenes, tratada más como una empleada de mantenimiento que como la anfitriona o la hermana de la novia, mientras todos corrían para satisfacer la visión de boda de cuento de hadas que su hermana Laura había decidido imponer en ese terreno. Para entender la magnitud de su silencio, había que conocer la dinámica que se arrastraba desde hacía décadas. Sabrina, a sus 32 años, se había convertido en la columna vertebral invisible de una familia que se había acostumbrado a apoyarse en ella sin preguntar si podía soportar el peso. Siempre había sido la sensata, la que estudió duro, la que invirtió sabiamente la herencia que recibieron tras la muerte de su abuelo, multiplicando el capital para comprar aquel rancho soñado. Era la antítesis de Laura, 4 años menor, quien había despilfarrado su parte del dinero en menos de 2 años en viajes a Europa, coches que no podía mantener y ropa de diseñador que ahora acumulaba polvo. Sabrina miraba el caos de la boda y no veía celebración, sino otra manifestación de esa desigualdad histórica. Ella construía y conservaba, mientras Laura consumía y exigía, dando por sentado que los recursos de su hermana mayor estarían siempre disponibles para amortiguar sus caídas o, en este caso, financiar sus fantasías. Laura, la eterna princesa de la casa, se paseaba entre los decoradores con una bata de seda blanca, dando órdenes con una voz chillona y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, completamente ajena al sacrificio que implicaba todo aquello. Nunca se le ocurrió preguntar si a Sabrina le importaba que usaran su muelle privado para las fotos o si podían talar unos arbustos para mejorar la vista. Simplemente lo hacía, asumiendo que lo de Sabrina es nuestro. Esa ceguera emocional era lo que más dolía. No era maldad pura, era una negligencia cómoda, la certeza absoluta de que Sabrina nunca diría que no. Mientras Laura probaba cócteles y se reía con sus amigas, Sabrina estaba en la oficina del rancho firmando cheques para el servicio de catering y resolviendo problemas de última hora con la electricidad, asegurándose de que la fiesta de su hermana no fuera un desastre, pagando el precio de su propia responsabilidad excesiva. Llegó el momento de vestirse, y Sabrina optó por un vestido azul marino, una pieza elegante, sobria y de corte impecable que había elegido cuidadosamente para no llamar la atención, buscando mezclarse con el fondo y sobrevivir al día con dignidad. Se miró en el espejo de su habitación, notando las ojeras que el corrector apenas lograba disimular, fruto de semanas de estrés organizando un evento que ni siquiera era suyo. Se sentía pesada, no por el vestido, sino por la carga emocional de ser la adulta, designada perpetuamente. Al bajar las escaleras, esperando quizás un comentario amable o un simple agradecimiento por ceder su casa, se encontró con la mirada crítica de Laura, quien frunció el ceño al verla. En lugar de un «gracias», recibió un comentario mordaz sobre lo apagada que se veía y cómo ese color la hacía parecer una institutriz aburrida en medio de una fiesta de verano, una crítica gratuita que Sabrina tragó en seco,
asintiendo levemente para no estropear el momento de la novia. La ceremonia comenzó al atardecer, y aunque el escenario era objetivamente hermoso, Sabrina no podía dejar de sentir una desconexión profunda con todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Los invitados, cerca de 200 personas, admiraban la belleza del lago y los jardines, elogiando en voz alta el buen gusto de Laura para elegir el lugar, sin saber que cada planta, cada sendero y cada rincón había sido cuidado por las manos de Sabrina durante años. Ella permanecía de pie en un lateral, con las manos entrelazadas, forzando una sonrisa educada cada vez que alguien la saludaba, sintiéndose una impostora en su propio hogar. Veía a sus tíos y primos celebrar a Laura como si hubiera logrado algo extraordinario, mientras ella, que había puesto el techo, la comida y el suelo que pisaban, era prácticamente invisible, una pieza de mobiliario más que facilitaba la comodidad de los demás. A medida que caía la noche y las luces colgadas en los árboles se encendían creando una atmósfera mágica, la fiesta se trasladó a la zona de la recepción, donde el alcohol empezó a fluir y las voces se alzaron. Sabrina se mantuvo ocupada supervisando que los camareros no dejaran copas vacías y que la comida saliera caliente, incapaz de relajarse y disfrutar. En un momento dado, se acercó a la mesa de los novios para preguntar si necesitaban algo más, solo para ser ignorada durante varios minutos mientras Laura y su esposo, Ricardo, se reían de un chiste interno con los padrinos. Cuando finalmente Laura la notó, le pidió con un gesto despectivo que les trajera más hielo, como si fuera una mesera contratada y no su hermana y anfitriona. Sabrina sintió un calor subir por su cuello, una mezcla de vergüenza e ira, pero fue a buscar el hielo, diciéndose a sí misma que solo faltaban unas horas para que todo terminara. Sin embargo, el ambiente empezó a cambiar sutilmente. Sabrina, con su intuición afilada por años de observar dinámicas familiares, notó que algunos grupos de invitados la miraban y luego susurraban entre ellos, desviando la vista cuando ella se acercaba. No era la típica paranoia social, era algo tangible, una electricidad estática cargada de malicia que recorría las mesas. Vio a su tía Marcia, una mujer conocida por tejer dramas donde no lo sabía, hablando al oído de Laura cerca de la pista de baile, gesticulando de forma exagerada y señalando discretamente hacia donde estaba Sabrina. El instinto de Sabrina le gritó que se protegiera, que se retirara a su habitación y dejara que la fiesta siguiera sin ella, pero su sentido del deber la mantuvo anclada allí, vigilante, sin saber que se estaba gestando una tormenta que iba a destruir la poca paciencia que le quedaba. Ricardo, el novio, parecía incómodo, evitando la mirada de Sabrina cada vez que se cruzaban, lo cual era extraño porque siempre habían tenido una relación cordial y respetuosa. Él era un buen chico, quizás un poco pasivo ante la personalidad arrolladora de Laura, pero nunca había sido grosero. Verlo así, esquivo y nervioso, aumentó la ansiedad de Sabrina. Ella intentó acercarse a su madre para sondear el terreno, pero la mujer estaba demasiado ocupada presumiendo del éxito de la boda como para prestar atención a la hija que estaba sosteniendo todo el andamiaje del evento. Sabrina se sintió más sola que nunca, rodeada de gente en su propia casa, pero aislada por un muro invisible de secretos y cuchicheos que parecía cerrarse cada vez más sobre ella, asfixiándola lentamente mientras la música seguía sonando a todo volumen. De repente, la música se detuvo de golpe, no porque la canción hubiera terminado, sino porque alguien había hecho una señal abrupta al DJ. El murmullo de las conversaciones se apagó rápidamente, creando un silencio incómodo y expectante que heló la sangre de Sabrina. Vio a Laura caminar hacia el centro de la pista, cerca de la mesa de dulces, con el rostro desfigurado por una rabia que no parecía propia de una novia en su día especial. Tenía el micrófono en la mano, pero no parecía que fuera a dar un discurso de agradecimiento. Sus ojos buscaban a alguien entre la multitud con una intensidad depredadora, y cuando finalmente se posaron en Sabrina, que estaba cerca de la salida de servicio, el aire se volvió denso. Todos los invitados siguieron la mirada de la novia, creando un pasillo visual que dejaba a Sabrina expuesta, vulnerable y totalmente confundida sobre lo que estaba a punto de suceder. La voz de Laura resonó amplificada por los altavoces, pero no tenía nada de la dulzura protocolaria de un brindis nupcial. Era un sonido estridente, cargado de veneno y distorsionado por la cercanía excesiva al micrófono, lo que provocó un chirrido agudo que hizo que varios invitados se taparan los oídos.
Me acabo de enterar de algo asqueroso, dijo, arrastrando las palabras con esa valentía temeraria que da el champán, mientras señalaba con un dedo acusador directamente hacia donde estaba parada Sabrina. El foco de luz que iluminaba la pista pareció girar ligeramente, dejando a Sabrina en el centro de una atención no deseada, paralizada junto a una bandeja de canapés que acababa de supervisar. El corazón de Sabrina comenzó a latir con una fuerza dolorosa contra sus costillas, no por miedo físico, sino por la incomprensión absoluta de la situación, sintiendo cómo 200 pares de ojos se clavaban en ella, esperando el espectáculo morboso que su hermana estaba a punto de iniciar sin medir las consecuencias. Dicen que la familia es lo primero, pero parece que mi propia hermana piensa que mi marido es un cazafortunas, escupió Laura ante el micrófono, soltando la bomba con una teatralidad ensayada que dejó a todos boquiabiertos. Según ella, una fuente confiable le había contado que Sabrina había estado hablando mal de Ricardo en los baños, advirtiendo a los invitados que él solo se casaba por el dinero y que Laura era una tonta por no firmar un acuerdo prenupcial. La mentira era tan absurda y específica que Sabrina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Ella, que había pagado el depósito del salón y regalado el vestido de novia, jamás había pronunciado esas palabras. Sin embargo, la verdad importaba poco en ese momento. Lo que importaba era la narrativa de víctima que Laura estaba construyendo en tiempo real, alimentándose de la atención y usando a su hermana mayor como el villano perfecto para su drama de boda. La multitud ahogó un grito colectivo, y el murmullo de juicio comenzó a elevarse como una marea oscura alrededor de Sabrina. Podía ver las caras de sus primos y tíos, gente que la conocía desde niña, mirándola con decepción y desdén, asumiendo automáticamente que la acusación era cierta simplemente porque la novia lo decía llorando. Nadie se detuvo a pensar en la lógica. Nadie recordó que Sabrina había sido la principal defensora de la relación cuando sus padres dudaban de Ricardo. La injusticia del momento era física, una náusea que subía por su garganta mientras veía a Laura disfrutar del consuelo de sus damas de honor, quienes la abrazaban protectoramente como si Sabrina fuera un monstruo que acababa de entrar para arruinar la felicidad ajena. Ricardo permanecía al lado de su esposa, mirando al suelo, cobarde e incapaz de detener la locura, cómplice por omisión de aquel linchamiento público. Entonces llegó el ultimátum, la frase que marcaría el punto de no retorno en su relación. Laura se secó una lágrima inexistente, recuperó la postura y, con una frialdad aterradora, sentenció delante de todos: no quiero gente tóxica en mi vida, y menos hoy. O te disculpas de rodillas ahora mismo con Ricardo y conmigo, o te largas de mi boda. No puedes estar aquí. La ironía era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Estaba siendo expulsada de su propia propiedad, del jardín que ella regaba, del rancho que estaba a su nombre, por la persona que no había puesto ni un centavo para mantenerlo. Las palabras fuera de aquí resonaron en el aire nocturno, y Sabrina sintió cómo la sangre se le helaba, pasando de la confusión inicial a una claridad dolorosa y repentina sobre quién era realmente su hermana. El silencio que siguió a los gritos de Laura fue ensordecedor, una pausa tensa donde todos esperaban ver a Sabrina desmoronarse, gritar de vuelta, o, peor aún, humillarse pidiendo perdón por algo que no había hecho para mantener la paz familiar, como siempre hacía. Las manos de Sabrina temblaban, no de miedo, sino de una ira contenida tan potente que tuvo que apretar los puños para no perder el control. Sentía el rostro ardiendo, una mezcla de vergüenza ajena y propia, pero en ese instante crucial, algo dentro de ella se negó a participar en el circo. Se dio cuenta de que cualquier palabra que dijera en ese momento sería usada en su contra, que defenderse solo validaría la locura de Laura. Así que tomó la decisión más difícil: no darle a su hermana el drama que tanto ansiaba. Cerró la boca, apretó la mandíbula y enderezó la espalda, recuperando la poca dignidad que le quedaba en medio de aquel desastre. Sin decir una sola palabra, Sabrina se giró lentamente. No corrió, no lloró frente a ellos. Simplemente recogió su bolso que estaba sobre una silla cercana y comenzó a caminar hacia la salida. Sus pasos resonaban firmes sobre la tarima de madera y luego sobre el césped, cruzando todo el jardín bajo la mirada atónita de los invitados, que se apartaban a su paso como si tuviera una enfermedad contagiosa. Fue el paseo más largo de su vida. Sentía los ojos clavados en su nuca y escuchaba los susurros crueles. ¡Qué envidiosa!
No puedo creer que le hiciera eso a su hermana. Siempre fue una amargada. Cada comentario era una puñalada, pero ella mantuvo la vista al frente, fijada en la oscuridad más allá de las luces de la fiesta, negándose a mirar atrás, negándose a ver a su madre que tampoco había movido un dedo para defenderla. Al salir del área iluminada de la fiesta y entrar en la penumbra del sendero que llevaba a su cabaña privada, ubicada a unos cientos de metros de la casa principal donde se alojaban los novios, la fachada de acero de Sabrina comenzó a resquebrajarse. La música se reanudó a sus espaldas. El DJ, siguiendo alguna instrucción incómoda, puso una canción animada para intentar borrar el mal momento, y escuchar la celebración continuar sin ella fue el golpe final. Era como si su existencia hubiera sido borrada en el momento en que cruzó el umbral de las luces. Llegó a su puerta temblando incontrolablemente, con la respiración entrecortada, luchando por meter la llave en la cerradura porque sus manos no respondían. Entró, cerró la puerta con doble vuelta y se apoyó contra la madera fría, deslizándose lentamente hasta el suelo, mientras el primer sollozo se escapaba de su pecho. Ya en la soledad de su sala de estar, a oscuras, Sabrina se permitió romperse. No fue un llanto delicado, fue un llanto visceral, feo y ruidoso, el sonido de alguien que ha estado aguantando la respiración durante años y finalmente se ahoga. Se arrancó los zapatos de tacón y los lanzó lejos, sintiéndose estúpida, utilizada y profundamente sola. Miró a su alrededor, a las paredes de la casa que ella había construido con tanto esfuerzo, y se sintió una intrusa en su propia vida. La traición no era solo el evento de esa noche, era la comprensión retrospectiva de que su amor incondicional, sus cheques firmados, sus noches sin dormir preocupándose por el bienestar de Laura, no valían nada. Para su familia, ella era un recurso, un cajero automático y una solucionadora de problemas, pero no una persona con sentimientos dignos de respeto. Pasaron las horas, y Sabrina permaneció en el suelo, abrazada a sus rodillas, mientras a lo lejos, a través de la ventana cerrada, seguía escuchando los bajos retumbantes de la música, y ocasionalmente, gritos de euforia. Estaban bailando sobre su humillación. Estaban bebiendo el vino que ella compró, comiendo el pastel que ella eligió, celebrando en la tierra que ella poseía, todo mientras ella estaba ovillada en la oscuridad, desterrada como una criminal. La imagen de Laura sonriendo triunfante se repetía en su mente en un bucle tortuoso. Se preguntaba qué estarían diciendo ahora, qué nuevas mentiras estaría tejiendo su tía Marcia para justificar la escena. El dolor era tan agudo que se sentía físico, un dolor en el pecho que le recordaba que la lealtad familiar, esa que ella valoraba por encima de todo, había sido un contrato unilateral todo este tiempo. La madrugada llegó y la música finalmente cesó, dando paso a un silencio aún más pesado en el rancho. Sabrina no había dormido. Se había movido al sofá, con los ojos hinchados y la mente en blanco, agotada de llorar. Se sentía vacía, como si la hubieran vaciado por dentro y hubieran dejado solo un cascarón hueco. Ya no sentía rabia, solo una profunda tristeza y una extraña sensación de finalidad. Algo se había roto esa noche que no podía arreglarse con una disculpa superficial o un regalo. Mientras veía los primeros rayos de sol colarse por las cortinas, Sabrina entendió que la mujer que había entrado a esa fiesta con el vestido azul marino ya no existía. Había muerto bajo las luces de la boda, asesinada por las palabras de su propia hermana, y quien quedaba en esa habitación era alguien que aún no conocía, alguien herida, pero que empezaba a despertar a una realidad brutal y necesaria. A las 10 de la mañana, la luz del sol entraba sin piedad por las rendijas de las persianas, hiriendo los ojos hinchados de Sabrina, quien apenas había logrado dormitar un par de horas en el sofá. El despertar no trajo alivio, sino el golpe inmediato y pesado de la realidad. El recuerdo de la humillación de la noche anterior cayó sobre ella como una losa de cemento, antes incluso de que pudiera prepararse un café. Se sentía física y emocionalmente apaleada, con una jaqueca pulsante que le recordaba el estrés acumulado, pero el silencio de la casa fue interrumpido bruscamente por el sonido de su teléfono móvil vibrando sobre la mesa de centro. Al ver la pantalla, sintió una sacudida en el estómago. Era Laura. Por un segundo, una parte ingenua y condicionada de su cerebro pensó que quizás llamaba para disculparse, que quizás el alcohol se había disipado y su hermana se había dado cuenta de la atrocidad que había cometido, buscando el perdón desesperado antes de irse de luna de miel.
Con las manos temblorosas y la voz ronca por el llanto de la madrugada, Sabrina deslizó el dedo para contestar, preparándose para escuchar un llanto arrepentido o una explicación tartamudeada. Sin embargo, lo que escuchó al otro lado de la línea la dejó helada, paralizada en una incredulidad absoluta que le cortó la respiración. «Hola. Oye, ¿dónde te metiste? Necesitamos que vengas a la casa principal ahora mismo», dijo Laura con una voz fresca, casual y totalmente desprovista de culpa, como si estuviera llamando para preguntar el pronóstico del tiempo y no a la hermana que había expulsado públicamente horas antes. No había rastro de remordimiento, ni una mención al incidente, ni un ápice de vergüenza en su tono. Era la voz de alguien que ha borrado convenientemente la realidad para adaptarla a sus necesidades inmediatas, actuando con una normalidad psicótica que a Sabrina le resultó más violenta que los gritos de la noche anterior. Sabrina intentó articular palabra, pero la garganta se le cerró ante la magnitud de la disonancia cognitiva que estaba presenciando. Laura continuó hablando sin esperar respuesta, atropellando el silencio de Sabrina con sus propias urgencias. «Ricardo y yo nos vamos al aeropuerto en 2 horas para el vuelo a Tahití, pero antes de irnos necesito que me des el juego de llaves maestro del rancho y los códigos de la alarma de la entrada sur». Hablaba rápido, masticando algo, probablemente el desayuno que sobró de la boda, mientras daba instrucciones como una generala. La banalidad de su solicitud era un insulto en sí misma. Después de haberla tratado como a una enemiga peligrosa frente a todos sus amigos y familiares, ahora volvía a tratarla como a su asistente personal no remunerada, asumiendo que Sabrina seguiría siendo útil y obediente a pesar del abuso. «¿Para qué quieres las llaves, Laura?», preguntó finalmente Sabrina, su voz sonando extrañamente calmada, una calma que nacía no de la paz, sino del shock profundo. Laura soltó una risita ligera, como si la pregunta fuera tonta. «Ay, pues para las reformas. Obvio. Ricardo y yo decidimos que mientras estamos de viaje, vamos a aprovechar para que los albañiles tiren la pared entre la habitación de invitados y el estudio del chalet del lago. Queremos hacer una suite más grande para cuando vengamos los fines de semana». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de una apropiación descarada. Laura estaba hablando de demoler paredes en una propiedad que no era suya, en una casa que Sabrina había diseñado y pagado, planificando su futuro en el rancho del que acababa de echar a la dueña. La audacia era tan inmensa, tan grotesca, que Sabrina sintió que algo dentro de su cerebro hacía clic, un sonido metálico y definitivo. En ese preciso instante, la tristeza que había consumido a Sabrina durante la noche se evaporó, siendo reemplazada instantáneamente por una furia fría, lúcida y cristalina. No era el tipo de enojo caliente que te hace gritar y romper platos. Era una revelación silenciosa y poderosa. Se dio cuenta de que no estaba tratando con una hermana despistada o inmadura, sino con una depredadora emocional que la veía únicamente como un recurso explotable. Laura no tenía miedo de las consecuencias de sus actos, porque nunca había tenido consecuencias. Sabrina siempre había estado allí para amortiguar el golpe, para perdonar, para poner la otra mejilla. Pero la mención de tirar la pared en su santuario, dicho con tanta ligereza después de haberla humillado, fue la gota que colmó un vaso que llevaba años llenándose. La hermana buena acababa de morir al teléfono. «Laura», interrumpió Sabrina, cortando el monólogo de su hermana sobre los azulejos del baño. «¿Eres consciente de lo que hiciste anoche? ¿Tienes alguna idea de lo que pasó?». Hubo un breve silencio al otro lado, un suspiro de impaciencia, como si Sabrina estuviera siendo una molestia por traer a colación temas desagradables. «Ay, por favor, Sabrina, no empieces con tus dramas ahora», resopló Laura con tono de fastidio. «Estaba estresada, bebí demasiado y me dijeron cosas feas. Ya pasó, es mi boda. Deberías ser más comprensiva en lugar de hacerte la víctima. Además, lo importante ahora es que el contratista llega a las 12 y necesito dejarle las llaves». Esa respuesta, esa minimización absoluta de su dolor y esa exigencia de comprensión hacia el agresor, fue el combustible final que Sabrina necesitaba para quemar el puente. Sabrina se puso de pie, apretando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sintió una oleada de poder recorrerle la columna vertebral, una sensación desconocida de autoridad sobre su propia vida. «Escúchame bien, porque no lo voy a repetir», dijo Sabrina, y su voz bajó una octava, volviéndose dura y cortante como el acero. «Olvídate del rancho, olvídate de las llaves, de las reformas y de la suite.
No va a haber albañiles, y no vas a entrar aquí. Las palabras salieron de su boca con una fluidez aterradora, 4 sentencias que borraban décadas de sumisión. Por primera vez, no estaba pidiendo permiso ni buscando aprobación. Estaba estableciendo un límite físico y emocional innegociable. Al otro lado de la línea, hubo un silencio atónito, seguido de una risa nerviosa e incrédula. ¿De qué estás hablando? ¿Es una broma?, preguntó Laura, su tono vacilando entre la burla y la confusión. No puedes hacerme esto justo ahora. Ya contraté a la gente. Ricardo ya pagó el adelanto. Bueno, con el dinero que nos diste. La mención del dinero fue un error táctico garrafal. Recordarle a Sabrina que ella misma estaba financiando su propia invasión solo sirvió para cimentar su decisión. Ese es tu problema, Laura. Resuélvelo. No vas a tocar mi casa. De hecho, quiero que recojan todas las cosas de la boda que quedan en el jardín antes del mediodía, o las voy a tirar a la basura yo misma. La voz de Laura cambió radicalmente, pasando de la incredulidad a la agresión pura en un segundo. «No puedes hacer eso. Mamá te va a matar. Eres una egoísta, siempre queriendo arruinar mi felicidad», gritó. Y el sonido agudo obligó a Sabrina a apartar el teléfono de su oreja. Los viejos botones de culpa que Laura solía presionar ya no funcionaban. Los cables habían sido cortados la noche anterior. Sabrina escuchó los gritos como quien escucha llover, distante y ajena a la tormenta. «Se acabó, Laura», dijo simplemente, interrumpiendo la diatriba. No ofreció explicaciones, no se justificó, no entró en el juego de la discusión circular, simplemente declaró el final de su servicio. Sin esperar una respuesta más, Sabrina cortó la llamada. El dedo pulsando el botón rojo en la pantalla táctil se sintió como apretar el gatillo de un arma o detonar una carga explosiva controlada. El silencio volvió a la habitación, pero ya no era el silencio opresivo de la víctima solitaria. Era un silencio vibrante, cargado de adrenalina y de una extraña y terrorífica libertad. Miró el teléfono en su mano, esperando que volviera a sonar, sabiendo que la guerra acababa de ser declarada oficialmente, pero por primera vez en su vida no tenía miedo de la batalla que se avecinaba. Se sentía extrañamente ligera, como si al soltar las expectativas de su hermana, hubiera soltado también un ancla que la mantenía hundida en el fondo de un mar turbio. Apenas Sabrina colgó el teléfono, el aparato comenzó a vibrar de nuevo, casi convulsionando sobre la mesa de madera como un animal herido. La pantalla se iluminaba intermitentemente con el nombre de mamá, seguido de papá, y luego una cascada de notificaciones de WhatsApp de sus primos y tíos. Era el inicio del bombardeo, la reacción en cadena predecible de una familia que no tolera que se rompa el guión establecido. Sabrina sintió la tentación instintiva de contestar, de explicar su lado de la historia, de gritar, «Ella me atacó primero», pero se detuvo. Sus manos, que minutos antes temblaban de ira, ahora se movían con una precisión quirúrgica mientras activaba el modo «no molestar». Entendió que cualquier palabra que dijera en ese momento sería tergiversada, masticada y escupida en su contra por la maquinaria del chisme familiar. No iba a darles munición. Su silencio de la noche anterior había sido por shock, pero su silencio de ahora era una estrategia defensiva deliberada. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana principal que daba a la entrada del rancho. Desde allí, podía ver los restos de la fiesta, las guirnaldas caídas, las botellas vacías brillando al sol y las sillas desordenadas como dientes rotos en la boca del jardín. La belleza de su propiedad estaba manchada por la resaca de una celebración que la había excluido, pero ahora, al mirar ese desorden, no sentía la obligación de limpiarlo para agradar a nadie. Por primera vez en años, miró su tierra no como un escenario para los demás, sino como un territorio que necesitaba ser reconquistado. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado de la casa cerrada, y decidió que el primer paso para recuperar su vida era asegurar físicamente sus fronteras. No se trataba solo de una metáfora emocional. Necesitaba cerrar el paso a los invasores reales que Laura había prometido enviar. Salió de la cabaña y caminó hacia el portón principal, el único acceso vehicular al rancho. El sol de media mañana calentaba su piel, un contraste reconfortante con el frío que sentía por dentro. Mientras caminaba, su teléfono seguía recibiendo mensajes que ella leía de reojo. «Sabrina, no seas infantil. Tu hermana está llorando en el aeropuerto. ¿Cómo puedes ser tan rencorosa en su luna de miel?» Eran mensajes diseñados para culpar,
manipulaciones de manual que invertían los papeles, convirtiendo a la víctima en verdugo. Laura ya había girado la narrativa. Ahora ella era la pobre novia estresada, y Sabrina la hermana mayor malvada que quería arruinar su viaje por un malentendido. La capacidad de su familia para reescribir la realidad en tiempo real era asombrosa, pero Sabrina siguió caminando, con el sonido de la grava crujiendo bajo sus botas como única respuesta. Al llegar al portón eléctrico, tecleó el código de seguridad para cambiarlo. Sus dedos pulsaron una nueva combinación, una secuencia de números que solo ella conocía, borrando el acceso que había compartido generosamente con sus padres y su hermana durante años. El pitido de confirmación del sistema de seguridad sonó como una pequeña victoria, un clic definitivo que cerraba la compuerta a la toxicidad. Justo en ese momento, vio una camioneta blanca con el logotipo de una empresa de construcción, acercándose por el camino de tierra. Eran los contratistas de Laura, puntuales como un reloj, llegando para derribar las paredes de su casa tal como su hermana había amenazado. Sabrina se plantó en medio del camino, detrás de la reja cerrada, cruzándose de brazos y esperando el enfrentamiento con una calma que ella misma desconocía. El conductor de la camioneta bajó la ventanilla, confundido al ver el portón cerrado. «Buenos días. Venimos de parte de la señora Laura para la reforma del chalet», dijo el hombre, mostrando una orden de trabajo en su tableta. Sabrina lo miró a los ojos, sin parpadear. «La señora Laura no es la dueña de esta propiedad. Yo soy la dueña», respondió con voz firme y clara, proyectando una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «No he autorizado ninguna obra y no tienen permiso para entrar. Por favor, den la vuelta y retírense». El hombre titubeó, murmurando algo sobre un depósito ya pagado y materiales encargados. «Ese es un problema entre usted y quien le contrató. Si cruzan esa línea, llamaré a la policía por invasión de propiedad privada». La mención de la policía fue suficiente. El hombre asintió, subió la ventanilla y dio la vuelta al vehículo, levantando una nube de polvo al alejarse. Sabrina vio cómo la camioneta desaparecía, sintiendo una oleada de adrenalina pura. Acababa de defender su castillo. De regreso a la casa, el teléfono fijo comenzó a sonar. Era el único número que no podía bloquear fácilmente. Sabrina lo dejó sonar 4, 5, 6 veces, hasta que la insistencia se volvió insoportable y descolgó. Era su madre. «¿Te has vuelto loca?», gritó la mujer al otro lado, sin siquiera saludar. «Laura me acaba de llamar histérica diciendo que echaste a los albañiles. Ricardo pagó mucho dinero por eso». La voz de su madre, que siempre había sido su debilidad, ahora sonaba distante, como una radio mal sintonizada. «¿Y te contó Laura por qué la eché de mi casa anoche, mamá?», preguntó Sabrina, interrumpiendo el regaño. Hubo una pausa breve, un silencio cargado de incomodidad. «Eso fueron cosas del momento, Sabrina. Ya sabes cómo es ella cuando bebe. Pero tú eres la mayor. Tú tienes que tener más cabeza. No puedes castigarla así». La frase, «tú eres la mayor», cayó como una sentencia antigua y polvorienta. Era el mantra que había justificado cada abuso, cada concesión y cada sacrificio durante 3 décadas. Sabrina sintió una tristeza profunda, no por la discusión, sino por la confirmación de que su madre era incapaz de verla como un ser humano independiente. Para ella, Sabrina era solo una extensión funcional de la familia, un amortiguador para los golpes de la vida. «No la estoy castigando, mamá. Me estoy protegiendo», dijo Sabrina con voz suave. «Y si tú no puedes ver la diferencia, entonces no tenemos nada más que hablar». Colgó el teléfono suavemente, sin golpear, sintiendo cómo se cortaba el cordón umbilical tóxico que la había asfixiado durante tanto tiempo. La casa quedó en silencio nuevamente, pero esta vez, el silencio no estaba vacío, estaba lleno de preguntas que necesitaban respuesta. Una vez neutralizados los ataques inmediatos, la mente de Sabrina, analítica y metódica por naturaleza, se centró en el origen del conflicto, la mentira. ¿De dónde había salido esa historia sobre Ricardo y el acuerdo prenupcial? Era una acusación demasiado específica, demasiado dañina para ser un simple error de borrachera. Laura había mencionado una fuente confiable. Sabrina se sentó en la mesa de la cocina y repasó mentalmente las interacciones de la noche anterior, rebobinando la película de la boda en su cabeza. Recordó las miradas furtivas, los cuchicheos en las esquinas, y una imagen se le vino a la mente con claridad cristalina. Su tía Marcia, la hermana de su padre,
susurrando al oído de Laura minutos antes del escándalo, gesticulando con esa falsa preocupación que la caracterizaba. Marcia, la mujer que vivía de la desgracia ajena para sentirse importante. Sabrina sabía que Marcia todavía estaba en el hotel del pueblo, esperando su vuelo de regreso al día siguiente. Sin pensarlo 2 veces, buscó su número en la agenda. Necesitaba saber la verdad, no para limpiar su nombre ante la familia, eso ya no le importaba, sino para entender la anatomía de la traición. Marcó el número y esperó. Marcia contestó al tercer tono con una voz cautelosa, fingiendo sorpresa. «Sabrina, querida, qué pena lo de anoche. Estamos todos destrozados». Sabrina la cortó en seco. «Tía, voy a hacerte una sola pregunta y quiero la verdad. ¿Fuiste tú quien le dijo a Laura que yo hablé mal de Ricardo?» El silencio al otro lado de la línea fue espeso y culpable, una confesión implícita antes de que se pronunciara cualquier palabra. «Bueno, querida, no es que yo dijera exactamente eso», empezó a tartamudear Marcia, su tono de superioridad moral desmoronándose rápidamente. «Yo solo le comenté a Laura que te vi suspirar cuando Ricardo mencionó el costo de la luna de miel, y que me pareció... Bueno, interpreté que estabas preocupada por el dinero, como siempre lo estás». Sabrina sintió que la sangre le hervía. «¿Interpretaste un suspiro? ¿Inventaste toda una historia sobre que yo lo llamé cazafortunas, basándote en un suspiro?» Marcia intentó defenderse, balbuceando excusas sobre proteger a la sobrina y malentendidos, pero la verdad estaba desnuda sobre la mesa. No había habido ninguna conversación, ningún insulto, ninguna traición. Todo había sido una invención maliciosa de una mujer aburrida, amplificada por la inseguridad patológica de Laura. La revelación fue devastadora, pero también liberadora. Confirmaba que Sabrina no había hecho nada malo, que no había un error de su parte que corregir. Pero lo más doloroso no fue la maldad de la tía Marcia, sino la rapidez con la que Laura había aceptado esa mentira. Laura no había confrontado a Sabrina, no le había preguntado «¿Es verdad esto?». Laura había tomado el veneno voluntariamente porque, en el fondo, quería una razón para odiar a su hermana, perfecta. Quería verla caer. Sabrina colgó el teléfono sin despedirse, sintiendo un vacío en el estómago. La lealtad que ella había dado por sentada era una ilusión. Estaba completamente sola en su verdad, pero al menos ahora sabía que su crimen no existía. Con esa certeza, la culpa que intentaban imponerle se disolvió como humo, dejando en su lugar una determinación de acero. Colgar el teléfono tras hablar con la tía Marcia dejó a Sabrina en un estado de quietud casi catatónica, sentada en la cocina mientras la luz de la tarde comenzaba a dorar los muebles. La confirmación de que todo el conflicto se basaba en una mentira ridícula no le trajo paz, sino una decepción corrosiva, como si hubiera estado bebiendo agua envenenada durante años, creyendo que era medicina. Se dio cuenta de que Laura no necesitaba una razón real para atacarla, solo necesitaba una excusa, cualquier pretexto para descargar su propia inseguridad y afirmar su dominio. Esa revelación fue el bisturí que terminó de cortar el tejido emocional que las unía. Ya no había malentendido que aclarar, sino una dinámica tóxica que desmantelar. Sabrina se levantó con una energía nueva, una mezcla de dolor y determinación pragmática, y decidió que si iban a tratarla como a una extraña en su propia casa, ella actuaría como la dueña absoluta que siempre debió haber sido. Salió al jardín decidida a borrar cualquier rastro de la boda, no como un acto de venganza infantil, sino como una necesidad higiénica para recuperar su espacio vital. Comenzó a desmontar las decoraciones que quedaban. Arrancó las cintas de tul de los árboles con tirones secos, apiló las sillas plegables con un ruido metálico que resonaba en el silencio del campo y metió los centros de mesa marchitos en grandes bolsas de basura negra. Cada objeto que tiraba al contenedor sentía como si se quitara un peso de encima, una capa de suciedad emocional. Cuando llegó al arco floral donde Laura y Ricardo se habían jurado amor eterno, lo empujó con fuerza hasta que cayó al suelo, desarmándolo pieza por pieza. No estaba destruyendo un recuerdo feliz, estaba desmantelando la escena de un crimen emocional. Trabajó hasta que le dolieron los músculos, y el sudor le pegó la ropa al cuerpo, transformando su dolor mental en agotamiento físico, una terapia bruta y necesaria para purgar la rabia. Al caer la noche, el rancho volvió a ser suyo, al menos visualmente. El silencio ya no era interrumpido por música ajena ni por la presencia de intrusos. Solo se escuchaban los grillos y el viento en los árboles.
Sabrina se dio una ducha larga, dejando que el agua caliente se llevara el polvo y las lágrimas secas, y se sentó frente a su ordenador portátil con una taza de té. Había llegado el momento de enfrentar la parte más fea y menos romántica de su emancipación: las finanzas. Durante años, la línea entre su dinero y el de Laura había sido borrosa, una frontera permeable donde Sabrina siempre cubría los déficits de su hermana bajo la excusa de ayudar. Abrió su banca en línea y comenzó a revisar los extractos, y lo que vio, ahora con los ojos desvendados, la enfermó. No eran solo ayudas puntuales. Era un subsidio sistemático de un estilo de vida que Laura no podía costear. La lista era interminable y vergonzosa: el seguro del coche de Laura, la factura de su teléfono móvil de última generación, las suscripciones a 3 plataformas de streaming diferentes, incluso la cuota del gimnasio al que Laura nunca iba, todo domiciliado en la cuenta de Sabrina. Eran cientos de dólares mensuales que se esfumaban silenciosamente, un impuesto de hermana mayor, que ella había pagado sin rechistar para evitar conflictos o ver a Laura llorar por falta de dinero. Pero esa noche, cada cargo en la pantalla le parecía un insulto personal, una prueba de cuánto se había dejado parasitar, con el corazón latiendo rápido, no por duda sino por la adrenalina de la acción. Comenzó el proceso de cancelación. Uno por uno, dio de baja los servicios o cambió las tarjetas asociadas, cortando el flujo de efectivo que mantenía la fantasía de independencia de su hermana. El golpe final fue la tarjeta de crédito adicional. Sabrina había autorizado una extensión de su propia tarjeta Platinum para Laura hace 3 años, para emergencias, una tarjeta que Laura usaba para comprar ropa, cenas y, sospechaba Sabrina, parte de los gastos del viaje de luna de miel que estaban disfrutando ahora mismo. Sabrina miró el saldo pendiente, una cifra que le revolvió el estómago, y sin dudarlo más, hizo clic en la opción «Cancelar tarjeta por robo o pérdida». No era una mentira técnica. Le habían robado su dignidad y su confianza. Al confirmar la operación, sintió una satisfacción oscura al imaginar el momento exacto en que Laura intentara pagar una cena lujosa en Tahití y la tarjeta fuera rechazada. No era crueldad. Era la primera lección real de responsabilidad financiera que Laura recibiría en su vida. Una lección que llegaba con años de retraso. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo extraño y silencioso. Sabrina no salió del rancho, dedicándose a cuidar de sus caballos y a trabajar en el mantenimiento de los establos, tareas físicas que le permitían mantener la mente ocupada. Sin embargo, el aislamiento digital era difícil de mantener. Aunque tenía bloqueada a su familia directa, las redes sociales eran un campo minado. En un momento de debilidad, entró a Instagram desde una cuenta secundaria de su negocio y vio las historias de una prima, fotos de Laura y Ricardo en la playa, sonrientes, bronceados, con cócteles en la mano. Laura publicaba frases sobre «el amor lo cura todo» y «alejando las malas vibras», construyendo una narrativa pública donde ella era la heroína feliz que había superado la adversidad de una hermana amargada. Verla tan despreocupada, tan ajena al dolor que había causado, fue un recordatorio punzante de que para Laura, Sabrina no era una persona, sino un obstáculo que ya había sorteado. Pero la realidad tiene una forma curiosa de filtrarse. Al 4.º día, Sabrina recibió un correo electrónico automático del banco, notificando varios intentos de transacción fallidos en el extranjero. Laura estaba intentando usar la tarjeta cancelada. Sabrina leyó los avisos de pago rechazado, hoteles pa' Bora Bora, y sintió una mezcla de ansiedad y validación. Sabía que en ese preciso momento, al otro lado del mundo, el paraíso de Laura se estaba resquebrajando. Imaginó la escena, la vergüenza en la recepción, las llamadas frenéticas a un teléfono que Sabrina no iba a contestar, la discusión inevitable con Ricardo al tener que usar su propio dinero limitado. Por primera vez, el problema era de Laura, y solo de Laura. Sabrina cerró el correo sin hacer nada, resistiendo el impulso antiguo de transferir fondos para salvar el día. Se sirvió otro café y volvió al trabajo, dejando que su hermana adulta resolviera sus propios problemas de adultos. Esa misma tarde, apareció en el rancho el único visitante que Sabrina no podía echar legalmente: el cartero. Traía un paquete certificado para Laura, algo que había llegado con retraso para la boda. Sabrina firmó la recepción con desgana, sintiendo el peso de la caja en sus manos. Era un regalo de una tía lejana. En otro tiempo,
Sabrina habría guardado el paquete con cuidado, le habría enviado una foto a Laura y se habría asegurado de que estuviera seguro hasta su regreso. Ahora, miró la caja como si fuera un artefacto alienígena. No la abrió, no la cuidó, simplemente la dejó en el porche de entrada, a la intemperie, expuesta al viento y a la humedad de la noche. No es mi responsabilidad, se dijo en voz alta, probando el sabor de esas palabras en su boca. Dejar de ser la guardiana de las cosas de Laura era tan importante como dejar de ser su banquera. A medida que pasaba la semana, algo fundamental comenzó a cambiar en la atmósfera del rancho. La ansiedad opresiva que Sabrina había sentido durante meses preparando la boda comenzó a disiparse, reemplazada por la paz original que la había enamorado del lugar. Volvió a desayunar en la terraza mirando el lago, sin tener que responder a 20 mensajes sobre el color de las servilletas. Volvió a montar a caballo al atardecer, sintiendo el viento en la cara en lugar de la presión de las expectativas familiares. Se dio cuenta de que su vida, cuando restaba la ecuación dramática de su familia, era hermosa, plena y suficiente. La soledad que tanto temía al principio se reveló no como un castigo, sino como un regalo. Era el espacio necesario para que su propia identidad, aplastada bajo el rol de la hermana responsable, pudiera volver a respirar y expandirse. Sin embargo, sabía que esta paz era una tregua temporal. La luna de miel duraría 10 días más, y el regreso de Laura era inevitable. Sabrina no se engañaba pensando que todo se resolvería mágicamente. Sabía que se avecinaba una tormenta aún mayor. Laura volvería furiosa por el corte financiero, por la humillación de la tarjeta rechazada y por la negativa de las obras. Sus padres volverían a la carga, armados con chantajes emocionales más fuertes. Pero Sabrina ya no era la misma mujer que había llorado en el suelo de su sala. Cada día que pasaba en su rancho reconquistado, cada dólar que no gastaba en caprichos ajenos, cada límite que mantenía firme, era una capa más de armadura que se forjaba sobre su piel. Estaba lista para el conflicto final, no porque quisiera pelear, sino porque había entendido que su paz valía más que cualquier falsa armonía familiar. Estaba esperando, tranquila y preparada, con las llaves de su casa y de su vida firmemente apretadas en su puño. El silencio digital que Sabrina había impuesto fue roto violentamente no por Laura, sino por sus padres. Era predecible. Cuando el huésped corta el suministro, el parásito recurre a la autoridad superior para forzar la reapertura del grifo. El teléfono sonó una noche de martes, y esta vez Sabrina contestó, sabiendo que ignorarlo solo prolongaría la agonía y les daría munición para decir que estaba desaparecida o muerta. La voz de su madre, Elena, no era de preocupación, sino de un pánico histérico y acusatorio. «Sabrina, ¿qué has hecho? Tu hermana está llamando llorando desde el lobby del hotel. Le dijeron que la tarjeta fue cancelada por robo y no tienen cómo pagar los extras del resort», gritó ella, sin siquiera preguntar cómo estaba Sabrina tras los eventos de la boda. La prioridad estaba clara. La vergüenza de Laura en la recepción de un hotel de lujo pesaba más que la humillación pública de Sabrina ante 200 personas. Sabrina respiró hondo, sosteniendo el teléfono con una mano y una taza de café con la otra, manteniendo una calma que enfurecía aún más a su madre. «La tarjeta está a mi nombre, mamá. Es mi crédito, mi dinero, y después de ser expulsada de mi propia casa y calumniada, decidí que no voy a financiar más a quien me falta al respeto», respondió Sabrina, con una voz monótona y firme. Al otro lado, se oyó el sonido del teléfono siendo arrebatado, y la voz grave de su padre, Roberto, entró en la línea. Él rara vez se involucraba en dramas, prefiriendo una neutralidad pasiva, pero cuando lo hacía, era para imponer orden a través de la intimidación. «Escucha bien, jovencita. Vas a llamar al banco ahora mismo y resolver esto. No me importa quién dijo qué. Están de luna de miel. Es un momento sagrado. Y estás actuando como una niña vengativa. ¿Dónde está tu responsabilidad? Eres la hermana mayor». Aquellas palabras, «eres la hermana mayor», que solían funcionar como un comando militar para doblar la voluntad de Sabrina, ahora sonaban vacías, desprovistas de cualquier poder real sobre ella. Sabrina sintió una ola de tristeza, no por ella, sino por la ceguera selectiva de sus padres. «Papá», dijo ella cortando el discurso de autoridad, «Ricardo es un hombre adulto de 30 años con un empleo. Si no pueden pagar por los lujos que consumieron, que laven platos o les pidan dinero a ustedes. Mi billetera cerró. Y si siguen gritándome,
Voy a colgar y bloquear este número también. Hubo un silencio atónito al otro lado. Roberto nunca había escuchado un no tan definitivo de su hija buena. Intentó balbucear una amenaza sobre consecuencias para la familia, pero Sabrina cumplió su promesa y colgó el teléfono suavemente, dejándolo hablar con el vacío. El acto de colgarle a sus padres fue físicamente doloroso, causando un temblor en las manos de Sabrina, que tardó minutos en pasar. Había sido condicionada toda la vida a buscar su aprobación, a ser la hija trofeo que nunca daba problemas, la que resolvía las crisis que Laura creaba. Romper ese condicionamiento se sentía antinatural, como intentar detener su propio corazón. Se sentó en el porche, mirando la oscuridad del campo, y lloró. No lloró de arrepentimiento, sino de luto. Estaba enterrando la fantasía de que, si ella era lo suficientemente buena, paciente y generosa, sus padres eventualmente la valorarían tanto como valoraban a Laura. La verdad cruda era que amaban la conveniencia que ella proporcionaba, no a la persona que era. Aceptar eso dolía más que la traición de la hermana. En los días que siguieron, Sabrina canalizó ese dolor para fortalecer sus defensas, tanto emocionales como físicas. Sabía que la vuelta de Laura sería explosiva y necesitaba estar preparada. Contrató a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de las puertas del rancho, no solo los códigos digitales, sino las llaves físicas también, asegurándose de que ninguna copia antigua que Laura pudiera tener funcionara. Era una medida drástica, casi paranoica, pero necesaria para su paz mental. Mientras veía al cerrajero trabajar, Sabrina sintió que estaba retomando la posesión de su vida, pestillo a pestillo. También instruyó a los caseros, una pareja mayor que cuidaba de los animales, de que nadie, absolutamente nadie de la familia, tenía permiso para entrar sin su autorización expresa, bajo pena de despido. Los caseros, que habían presenciado la escena de la boda y apreciaban a Sabrina, asintieron con una solidaridad silenciosa. Mientras tanto, la narrativa online de Laura cambió drásticamente. Las fotos de cócteles y playas paradisíacas desaparecieron, sustituidas por silencios dramáticos y, ocasionalmente, publicaciones pasivo-agresivas con frases sobre ingratitud, envidia y el universo cobra. Sabrina, que espiaba ocasionalmente a través de una cuenta comercial anónima, se dio cuenta de que su hermana estaba preparando el terreno para victimizarse al regreso. Laura no iba a admitir que se quedó sin dinero. Inventaría una historia sobre cómo Sabrina saboteó el viaje por pura maldad. Pero, curiosamente, eso ya no asustaba a Sabrina. Se dio cuenta de que la opinión de esas personas distantes que consumían las mentiras de Laura no pagaba sus cuentas ni le daba amor verdadero. La reputación familiar era una moneda que había perdido todo su valor para ella. Sabrina también aprovechó ese tiempo para hacer algo inédito: gastar dinero en sí misma de forma irresponsable. Con el ahorro hecho al cortar los subsidios de Laura, compró una montura de cuero artesanal para su caballo favorito, algo que deseaba desde hacía años, pero siempre posponía por encontrarlo muy caro o superfluo ante las necesidades de su hermana. Cuando la montura llegó, el olor a cuero nuevo y la calidad del acabado la hicieron sonreír de verdad por primera vez en semanas. No se trataba del objeto en sí, sino del permiso que se dio para ser la prioridad. Ensillar al caballo y salir a cabalgar por los límites de su propiedad fue un acto de afirmación. Ella era la reina de ese dominio, y no la sirvienta. La víspera del regreso de Laura estuvo marcada por una tensión eléctrica en el aire, como la calma antes de un huracán. Sabrina sabía la fecha y la hora del vuelo de regreso, información que sus padres habían dejado escapar en los mensajes de voz que ella no escuchó enteros, pero cuyas transcripciones leyó. Limpió la casa obsesivamente, no para recibir visitas, sino para organizar su mente. Se preparó para el enfrentamiento no como una víctima que espera el matadero, sino como una diplomática yendo a una negociación de guerra. Ensayó mentalmente sus frases, manteniéndolas cortas y directas. Sabía que Laura intentaría arrastrarla al pantano del drama emocional, llorando, gritando y manipulando, y su única estrategia de supervivencia sería mantenerse fría, lógica e inquebrantable como una roca. En la mañana del regreso, el cielo estaba gris, reflejando el humor sombrío del día. Alrededor de las 11,
Sabrina escuchó el sonido inconfundible de neumáticos aplastando la grava de la entrada principal. Miró por la ventana y vio no solo un coche, sino un convoy. El coche de Laura y Ricardo lideraba, seguido de cerca por el SUV de sus padres. Era una emboscada. No venían para conversar. Venían en manada para forzar la entrada, para intimidar y para restaurar el orden antiguo a través de la superioridad numérica. Laura no tenía el coraje de enfrentarla sola. Necesitaba la audiencia y el refuerzo de los padres para validar su indignación. Sabrina sintió el corazón acelerarse, pero sus manos permanecieron firmes. No corrió a abrir la puerta. Se quedó parada en medio de la sala, esperando. El sonido de las bocinas comenzó, insistente e irritante, seguido por golpes violentos en el portón de hierro que Sabrina mantenía cerrado electrónicamente. Podía ver, a través de las cámaras de seguridad en el monitor de la cocina, la figura de Laura bajando del coche, delgada, bronceada y visiblemente furiosa, gesticulando hacia el interfono. Ricardo estaba apoyado en el coche, con los brazos cruzados y una expresión de aburrimiento y vergüenza, mientras el padre de Sabrina intentaba forzar el portón con las manos. La escena era patética y reveladora, una familia entera movilizada para romper los límites de una única mujer que osó decir «basta». Sabrina tomó un último trago de agua, se alisó la ropa y caminó con calma hacia el interfone. La hora de la verdad había llegado. No iba a abrir el portón. La conversación sucedería allí mismo, a través de la reja, con ella dentro y ellos, finalmente, fuera. Sabrina presionó el botón del interfono con un dedo firme, ignorando el temblor residual que recorría sus piernas. Antes de que pudiera decir una palabra, la voz distorsionada de Laura irrumpió por el altavoz, cargada de una estridencia metálica que rompía la paz del campo. «Abre esta maldita puerta ahora mismo. Sé que estás ahí. Vi moverse la cortina. Esto es ridículo, Sabrina», gritaba, golpeando el metal del portón con la palma de la mano, un sonido rítmico y desesperado que resonaba como un tambor de guerra. Sabrina observó la escena en el monitor en blanco y negro de la cocina. Su hermana parecía una niña pequeña teniendo una pataleta, despojada de toda la elegancia nupcial, reducida a un manojo de nervios y exigencias. Respiró hondo, acercó su boca al micrófono y con una voz que le salió más grave de lo habitual, soltó las palabras que habían estado atrapadas en su garganta durante años. «No van a entrar, Laura. Date la vuelta y vete a tu casa». El silencio que siguió a esa declaración fue breve pero absoluto, como si el mundo se hubiera detenido por un segundo ante la herejía. Fue su madre, Elena, quien rompió la pausa, arrebatándole el lugar a Laura frente a la cámara. Su rostro, generalmente compuesto, estaba desencajado por la incredulidad. «Sabrina, hija, abre inmediatamente. Tenemos que hablar cara a cara. No puedes dejarnos en la calle como a perros. Somos tus padres», dijo, usando ese tono suplicante que oscilaba peligrosamente hacia la orden encubierta. Era la carta de la sangre, el último recurso para culparla. Pero Sabrina, mirando la pantalla, no vio a unos padres preocupados por el bienestar de su hija mayor. Vio a dos personas molestas por la inconveniencia, preocupadas por el «qué dirán» si los vecinos veían el escándalo en la entrada. «Ustedes eligieron de qué lado estar la noche de la boda cuando me dejaron irme sola», respondió Sabrina, sin abrir el mecanismo. «La familia no expulsa a la familia. Ahora, la dueña de la propiedad decide quién entra, y hoy no hay visitas». Laura, incapaz de tolerar que la ignoraran, volvió a la carga gritando sobre el dinero. «¿Crees que eres muy lista cancelando las tarjetas? Casi nos arrestan en el hotel. Tuvimos que llamar al papá de Ricardo para que nos transfiriera dinero. Me humillaste». La ironía era tan espesa que casi asfixiaba. Sabrina sintió una risa amarga subir por su pecho. «¿Yo te humillé? Tú me echaste de mi propia casa frente a 200 personas basándote en una mentira, Laura. Tú me acusaste de llamar a tu marido cazafortunas. Yo solo dejé de pagar tu fiesta. Si te sientes humillada por tener que pagar tus propias cuentas a los 28 años, eso habla más de ti que de mí». Por el altavoz se escuchó un jadeo colectivo. Ricardo, que había permanecido en segundo plano, se acercó tímidamente a Laura y le puso una mano en el hombro, murmurando un «Amor, vámonos, esto no ayuda». Pero ella se sacudió su toque con violencia
exponiendo ante sus padres la grieta real en su matrimonio perfecto. «No fue una mentira», chilló Laura, aunque su voz vaciló por primera vez, perdiendo fuerza ante la confrontación directa. «Todo el mundo sabe lo que piensas de Ricardo. La tía Marcia me lo dijo». Ahí estaba. El nombre maldito había sido pronunciado. Sabrina sintió la satisfacción fría del fiscal que tiene la prueba definitiva. «Ah, la tía Marcia», dijo Sabrina con calma letal. «¿Sabías que la llamé, Laura? ¿Sabías que hablé con ella el día después de la boda?» En el monitor, vio cómo la cara de su padre, Roberto, se giraba bruscamente hacia Laura. Él conocía a su hermana Marcia mejor que nadie. Sabía que era una mujer venenosa. La mención de esa llamada introdujo el primer elemento de duda real en la ecuación. Laura se quedó paralizada, con la boca entreabierta, sin saber si seguir gritando o huir. «Le pregunté directamente», continuó Sabrina, su voz llenando el espacio entre ellos como una sentencia. «Y ella admitió que nunca me escuchó decir nada. Admitió que interpretó un suspiro mío y se inventó el resto porque estaba aburrida y quería drama. Tú destruiste nuestra relación por un chisme de Marcia, Laura. Ni siquiera tuviste la decencia de preguntarme a mí». La revelación cayó sobre el grupo en la entrada como un balde de agua helada. Roberto se pasó la mano por la cara, visiblemente abatido, comprendiendo de golpe la magnitud del error. Elena miró a Laura, esperando una negación, pero Laura solo desvió la mirada, mordiéndose el labio, atrapada en su propia red de impulsividad. No había defensa posible. La base de su ira, la justificación de su crueldad, se había evaporado, dejándola solo como una hermana caprichosa y cruel. Pero en lugar de una disculpa, lo que siguió fue el intento desesperado de minimizar el daño, la táctica clásica de las familias disfuncionales para volver al status quo. «Bueno, ya está, fue un malentendido», dijo Roberto, acercándose al interfone con voz conciliadora, intentando actuar como el patriarca racional. «Tu tía está loca, ya lo sabemos. Laura cometió un error. Estaba estresada. Vamos a olvidar esto, Sabrina. Abre el portón, entramos. Nos tomamos un café y arreglamos las cuentas. No hagamos esto más grande». Esa frase, «no hagamos esto más grande», fue el clavo final. Para ellos, el dolor de Sabrina era algo que se podía arreglar con un café y olvido, como si fuera una mancha en el mantel. No entendían que el tejido mismo de la relación estaba roto. No había validación de su sufrimiento, solo el deseo de borrar la incomodidad y recuperar el acceso al rancho y al dinero. «No», dijo Sabrina. La palabra fue corta, simple, pero cargada de una fuerza tectónica. «No voy a abrir. No vamos a tomar café. El hecho de que la base de la acusación fuera falsa no borra cómo me trataron. Me mostraron exactamente lo que valgo para ustedes. Nada. Soy desechable hasta que me necesitan». Laura comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de frustración impotente, las lágrimas de quien pierde el control. «Pero necesito mi ropa. Tengo cosas en la casa», sollozó. «Te las enviaré por correo», respondió Sabrina implacable. «No vas a poner un pie en esta propiedad hasta que aprenda a respetarme, y eso no va a pasar hoy con una disculpa falsa forzada por papá». La atmósfera al otro lado de la reja cambió de la agresión a la desolación. Se dieron cuenta de que las viejas llaves emocionales ya no abrían a Sabrina. La hija complaciente había muerto, y la mujer que estaba al otro lado del interfone era una extraña peligrosa que conocía su propio valor. Ricardo, visiblemente harto, tiró suavemente del brazo de Laura. «Vámonos, Laura. Ya basta. Tiene razón», se le escuchó decir por el micrófono, una traición final que hizo que Laura soltara un grito ahogado. Sus propios aliados se estaban rindiendo ante la lógica aplastante de Sabrina. Elena lloraba en silencio, apoyada en el coche, no por Sabrina, sino por la fractura de la imagen familiar que tanto atesoraba. Estaban derrotados, no por la fuerza, sino por la dignidad. «Por favor, márchense», dijo Sabrina por última vez, sintiendo que las fuerzas la abandonaban ahora que la adrenalina bajaba. «Si no se van en 5 minutos, llamaré a la policía por acoso, y saben que lo haré». No era una amenaza vacía. Su voz tenía el peso de la certeza. Vio en la pantalla cómo su padre asentía lentamente, con una mezcla de tristeza y un nuevo tipo de respeto temeroso. Tomó a su esposa del brazo y la guió hacia el coche. Ricardo prácticamente arrastró a una Laura que pataleaba hacia el suyo. El convoy de la intimidación se desmoronaba, convirtiéndose en una retirada vergonzosa. Sabrina no esperó a verlos arrancar.
Apagó el monitor, cortando la imagen y el sonido, y se quedó de pie en la cocina, rodeada por el zumbido de la nevera. El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez era diferente al de las semanas anteriores. No era un silencio de soledad, sino de victoria, un triunfo amargo, doloroso y agotador, pero un triunfo al fin y al cabo. Sabrina se dejó caer en una silla, sintiendo el cuerpo pesado como el plomo. Había hecho lo impensable. Había dicho no a las personas que le dieron la vida y había sobrevivido. No hubo un rayo que la partiera. El techo no se derrumbó. El mundo seguía girando, pero ahora giraba bajo sus propios términos. Miró sus manos sobre la mesa. Ya no temblaban. Estaba sola en su rancho, con su familia expulsada al otro lado de la reja, y por primera vez en 32 años sintió que podía respirar con los 2 pulmones llenos, sin pedir perdón por ocupar espacio en el mundo. Pasaron casi 2 meses de silencio absoluto, un periodo de guerra fría familiar que fue, paradójicamente, la época más tranquila que Sabrina había vivido en su etapa adulta. No hubo llamadas frenéticas, ni demandas de dinero, ni emergencias inventadas. Solo la rutina apacible del rancho y el trabajo. Sin embargo, el costo emocional era evidente. Sabrina extrañaba la idea de familia, aunque la realidad de la suya fuera tóxica, y había noches en las que la soledad pesaba más que la libertad. Sabía por terceros, primos lejanos que no habían tomado partido, que la vida de Laura había dado un vuelco drástico. Sin el colchón financiero de su hermana mayor, la realidad había golpeado con la fuerza de un mazo. Ricardo, al ver las deudas reales y el comportamiento errático de su esposa, había tomado el control de las finanzas del hogar, imponiendo una austeridad que Laura jamás había conocido. Por primera vez, la princesa tenía que presupuestar, cocinar y enfrentar las consecuencias de sus caprichos, un curso intensivo de madurez que Sabrina había facilitado al retirarse. El primer contacto real no vino a través de una escena dramática, sino de un correo electrónico que llegó un martes por la tarde. El asunto decía simplemente «perdón», y el contenido era sorprendentemente sobrio, carente de los emojis y exclamaciones habituales de Laura. Era una carta larga, escrita con una humildad que Sabrina desconocía en ella. Laura no pedía dinero ni el rancho. Admitía que la envidia la había consumido el día de la boda. Confesaba que ver a Sabrina tan compuesta, tan dueña de sí misma y de su éxito, le había hecho sentirse pequeña e insignificante, y que el chisme de la tía Marcia fue solo el combustible que necesitaba para intentar bajarla de su pedestal. Leer aquellas palabras provocó en Sabrina una mezcla de alivio y tristeza. Confirmaba que el ataque no había sido por algo que ella hizo, sino por lo que ella representaba. No respondió de inmediato. Dejó pasar 3 días, enseñándose a sí misma y a su hermana que su atención ya no era un bien automático e inmediato. Finalmente, acordaron verse en un terreno neutral, una cafetería en la ciudad, lejos del rancho y lejos de la casa de sus padres. Cuando Sabrina llegó, vio a Laura sentada en una mesa del fondo. Lucía diferente. No había rastro de la arrogancia nupcial ni de la ropa de diseñador ostentosa. Llevaba jeans, una camisa sencilla y el pelo recogido, y se veía cansada, con esa fatiga real de quien trabaja y se preocupa por llegar a fin de mes. Al ver a Sabrina, Laura se puso de pie, nerviosa, como si estuviera ante una desconocida importante. No hubo abrazos efusivos ni lágrimas teatrales. Se sentaron frente a frente, con 2 cafés humeantes como única barrera. «Gracias por venir», dijo Laura en voz baja, mirando su taza. Sabrina asintió, manteniendo la espalda recta. «Estoy aquí para escuchar, Laura, no para rescatarte. Que quede claro». Esa frase marcó el tono de la nueva era. La salvadora había renunciado a su puesto. La conversación fue dolorosa pero necesaria. Una autopsia de su relación. Laura lloró, pero esta vez eran lágrimas silenciosas de vergüenza genuina. Le contó cómo Ricardo casi la deja después del escándalo en el portón, cómo sus amigos se habían alejado al ver el drama, y cómo se sentía perdida sin la red de seguridad que Sabrina siempre había sido. Sabrina escuchó sin interrumpir, resistiendo el impulso visceral de decir, «Todo va a estar bien, yo te ayudo». En su lugar, cuando Laura terminó, Sabrina expuso sus términos con la claridad de un contrato legal. «Si quieres que volvamos a ser hermanas, la dinámica cambia hoy. No más dinero, no más gritos, no más asumir que mi tiempo y mis cosas son tuyas. El respeto es la única moneda que acepto.
Si me faltas al respeto una vez más, pública o privadamente, desapareceré de tu vida para siempre. Y no es una amenaza, es una promesa. Laura asintió repetidamente, absorbiendo cada palabra como si fuera un evangelio. Por primera vez, veía a Sabrina no como una extensión de sus padres o una herramienta, sino como una mujer poderosa e independiente a la que podía perder de verdad. Aceptó todas las condiciones sin rechistar. Aquel día no salieron de la cafetería como mejores amigas, ni hubo un final de película con música emotiva. Se despidieron con un abrazo tenso y breve en el estacionamiento, un gesto torpe de dos personas que están aprendiendo a conocerse desde cero. Sabrina se subió a su camioneta y, al arrancar, no sintió euforia, sino una serenidad profunda. Había salvado la relación, pero para hacerlo, había tenido que matar la versión anterior de la misma. El precio había sido alto, pero el resultado era una conexión basada en la verdad, no en la dependencia. La reintegración familiar fue lenta y a veces incómoda. En las primeras cenas en casa de sus padres, el ambiente era cortante. Roberto y Elena trataban a Sabrina con una cautela nueva, casi con reverencia temerosa, midiendo sus palabras para no cruzar ninguna línea invisible. Ya no había comentarios pasivo-agresivos sobre su soltería o su trabajo. Se habían dado cuenta de que Sabrina tenía el poder de irse y no volver, y ese miedo al abandono los disciplinó más que cualquier discusión. Sabrina, por su parte, dejó de buscar su aprobación. Se sentaba a la mesa como una adulta igual a ellos, no como la hija subordinada. Si la conversación se volvía tóxica, simplemente se levantaba y se iba, reforzando el condicionamiento. Poco a poco, la familia entendió que el acceso a Sabrina era un privilegio que se ganaba con buen comportamiento, no un derecho de nacimiento. Pasaron 6 meses antes de que Laura volviera a pisar el rancho. Esta vez, no entró como una invasora con un séquito de contratistas. Llamó primero para preguntar si Sabrina estaba ocupada y si le venía bien una visita breve. Cuando llegó, aparcó fuera del portón y esperó a que Sabrina le abriera. Ese simple acto de esperar fue simbólico. Reconocía las fronteras. Entraron a la casa y Laura se comportó como una invitada educada, elogiando los cambios en el jardín sin sugerir modificaciones, admirando la belleza del lugar sin intentar apropiarse de ella. Se sentaron en la terraza a beber té helado y hablaron de cosas triviales, el trabajo de Laura, los libros que Sabrina estaba leyendo. No fue una tarde eufórica, fue una tarde normal. Y en esa normalidad aburrida y respetuosa, Sabrina encontró la mayor victoria de todas: la paz de ser tratada como un igual. Ricardo también vino en una ocasión, solo, para disculparse hombre a hombre. Le confesó a Sabrina que siempre se había sentido incómodo con la forma en que la trataban, pero que nunca tuvo el valor de enfrentarse a Laura y a sus suegros. «Gracias por poner el límite», le dijo mientras le ayudaba a cargar unos sacos de pienso en el granero. «Nos obligaste a crecer a todos. Nuestra relación matrimonial es mejor ahora porque Laura ha tenido que madurar a la fuerza». Sabrina agradeció el gesto, pero mantuvo su distancia. Perdonar no significaba olvidar. Las cicatrices de la humillación en la boda seguían ahí, recordatorios permanentes de lo que sucede cuando uno se entrega demasiado. Esas cicatrices ya no dolían, pero servían como mapa de advertencia para no volver a perderse nunca más en los deseos de los demás. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió dentro de Sabrina. La mujer que antes caminaba encorvada bajo el peso de las expectativas ajenas, ahora se movía con una ligereza envidiable. Recuperó pasiones que había abandonado, volvió a pintar, viajó sola un fin de semana a la montaña sin decirle a nadie, y empezó a salir con alguien que la valoraba por quien era, no por lo que podía dar. Se dio cuenta de que al decir no a su familia, se había dicho sí a sí misma. La culpa, ese viejo fantasma que la acechaba cada vez que priorizaba sus necesidades, había desaparecido, exorcizada por la certeza de que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Había dejado de ser la actriz secundaria en la película de Laura para convertirse en la protagonista indiscutible de su propia vida. La historia termina una tarde de otoño, con la luz dorada bañando el rancho en un espectáculo visual que parecía celebrar la calma después de la tormenta. Sabrina caminó hacia el lago, sola, vestida con ropa de trabajo cómoda y botas de goma. Se detuvo en el muelle, el mismo lugar que Laura había querido usurpar para sus fotos, y respiró hondo,
llenando sus pulmones con el aire fresco y limpio de su tierra. No había música estridente, ni gente corriendo, ni dramas pendientes. Solo el sonido del agua golpeando suavemente la madera y el relincho lejano de sus caballos. Sacó las llaves de su bolsillo, el juego maestro que había sido el objeto de la discordia, y las apretó en su puño, sintiendo el metal frío contra su piel caliente. Sonrió, una sonrisa pequeña y privada que no necesitaba audiencia. Había recuperado su casa, pero más importante aún, se había recuperado a sí misma. Y mientras el sol se ponía, Sabrina supo que, pase lo que pase, nunca volvería a ser una sombra en su propio mundo.